Hay un pasaje misterioso en la Biblia que ha desconcertado a los eruditos y ha llenado de miedo a los creyentes durante siglos. Habla de 4 ángeles caídos antiguas y gloriosas criaturas de luz que ahora están encadenados bajo el gran río Éufrates, aguardando la hora de su liberación. Pero, ¿quiénes son esos ángeles? ¿Por qué fueron encarcelados en un lugar tan específico y ominoso? ¿Y qué evento aterrador se desatará cuando finalmente sean liberados? Esto no es solo una historia de rebelión, es un capítulo oculto del juicio divino, enterrado en lo profundo de las Escrituras y largamente evitado en los sermones. Esos 4 ángeles no fueron simplemente expulsados, fueron retenidos por el mismo Dios por una razón que aún sacude los cimientos de la profecía hoy en día. Comenta 777, si estás listo para desbloquear una de las historias más prohibidas jamás contadas en la Biblia. Muchos conocen la caída de Lucifer, pero pocos han oído la escalofriante verdad sobre los 4 que fueron aún más allá. Su historia comienza antes del tiempo tal como lo conocemos, en un reino donde los seres celestiales caminaban en perfecta obediencia hasta que el orgullo y la desafiante contradicción corrompieron su propósito. ¿Podría ser que sus cadenas ahora se estén aflojando? ¿Podríamos estar más cerca de su liberación de lo que pensamos? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará lo que creías saber sobre los ángeles, sino que podría revelar en qué punto de la línea temporal de Dios nos encontramos hoy. Profecía oculta: 4 ángeles caídos atados bajo el Éufrates. Mucho antes de que se asentara el cimiento del mundo, antes de que una sola estrella brillara en el cielo o un solo aliento del hombre llenara la tierra, Dios creó a los ángeles, seres celestiales de luz, inteligencia y poder. Estos espíritus divinos no nacieron de carne, sino que fueron formados por la palabra de Dios para servirle, alabarle y obedecerle, como nos dice el libro de Job, cuando cantaron juntos las estrellas de la mañana y todos los hijos de Dios aclamaron de alegría. Job 38:7. Los ángeles se regocijaron ante la belleza y la armonía de la creación de Dios. Algunos ángeles recibieron papeles únicos mensajeros, como Gabriel, protectores como Miguel, y guerreros celestiales que combatían fuerzas espirituales por mandato divino. Entre estos seres gloriosos, hubo unos pocos que irradiaban un brillo excepcional, una sabiduría sin igual y un poder sobrecogedor. Estos eran los arcángeles, los de más alto rango entre las huestes celestiales. Se les confió el liderazgo sobre legiones angelicales y misiones divinas. Pero aún en los reinos más puros, la corrupción encontró una puerta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo creado en perfección pudo caer tan lejos de la gracia? A pesar de su origen divino, no todos los ángeles permanecieron leales a su Creador. Algunos comenzaron a desear una gloria que no les correspondía. Dejaron que el orgullo se enconara, que la ambición creciera y que los celos encendieran la rebelión. Estos son los ángeles caídos, seres que una vez caminaron en la luz celestial, pero escogieron el camino de la desobediencia. Su decisión no fue un momento de debilidad, sino una rebelión deliberada contra el Altísimo. La Biblia alude a estos rebeldes, pero hay 4 en particular, cuyos nombres resuenan a través del tiempo provocando asombro y temor. Estos 4 no solo son los más infames, sino también los más peligrosos. Son Lucifer otrora, la estrella de la mañana, ahora el adversario; Semiasá, el líder de los vigilantes que descendieron a la tierra; Azazel, responsable de corromper a la humanidad con conocimientos prohibidos;
y Beelzebub, a menudo identificado como el príncipe de los demonios. Cada nombre encierra una historia, un secreto, una advertencia. ¿Qué les ocurrió? ¿Y por qué se dice que están encadenados bajo el río Éufrates, esperando su hora señalada? Esta historia no es mera mitología antigua, es una advertencia grabada en el tejido de las Escrituras. Nos recuerda el devastador precio del orgullo y el peligro de apartarse del orden divino. Como advierte Proverbios 16:18, el orgullo precede a la destrucción y un espíritu altivo a la caída. Estamos también en riesgo de caer cuando olvidamos nuestro lugar ante Dios. Lucifer, su nombre por sí solo, evoca tanto asombro como temor. De todos los ángeles caídos, él es el más infame, el más poderoso y el más trágico. Su nombre una vez significó portador de luz, un símbolo de brillantez y cercanía a lo divino. En el reino celestial, Lucifer se encontraba entre los más grandes de todos los seres celestiales. Muchos creen que no solo era el más radiante y hermoso de los ángeles, sino que también ocupaba uno de los puestos más honrados en el mismo cielo. Según la tradición cristiana más antigua, se le confió la música y la adoración celestial, tal vez dirigiendo coros de ángeles en cantos de alabanza ante el trono de Dios. ¿Puedes imaginar la majestad de un ser así confiado, con un papel tan sagrado, pero en lo profundo de su corazón se plantó una semilla peligrosa? En lugar de estar satisfecho con su gloria, Lucifer comenzó a desear no más responsabilidad, ni más cercanía a Dios, sino más poder, más dominio. No quería adorar ante el trono, quería sentarse en él. El profeta Isaías capta el orgullo que lo consumió, citando la ambición interna de Lucifer: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. ¿Cómo se cae desde las alturas del cielo? Comienza con el orgullo, y el orgullo convirtió la luz de Lucifer en oscuridad. La rebelión de Lucifer no pasó desapercibida. Convenció a una multitud de ángeles para que lo siguieran en su desafío contra Dios, y lo que siguió fue una guerra como ninguna otra, una batalla cósmica, no de carne y sangre, sino de poder, lealtad y verdad. Apocalipsis 12:7-9 describe esta guerra celestial con detalle impresionante. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer, el portador de luz, cayó de los cielos y se convirtió en Satanás, el adversario. Una vez honrado en los atrios divinos, fue derribado en vergüenza, despojado de su antigua belleza y movido por un propósito singular: oponerse a Dios, corrompiendo a su creación más amada, la humanidad. Desde ese momento, Satanás ha vagado por la tierra como un depredador en las sombras, buscando engañar, manipular y destruir. Jesús lo describió como un mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44. Pablo lo llamó el Dios de este siglo, que ciega la mente de los incrédulos, 2 Corintios 4:4. Y Pedro advirtió que vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, Pedro 5:8. La historia de la caída de Lucifer es más que un relato de advertencia sobre un ser poderoso, es un espejo ante el alma humana. ¿Qué sucede cuando la ambición no se controla? Cuando el deseo de ser adorado reemplaza el deseo de adorar. La historia de Lucifer nos enseña que ninguna posición es demasiado alta para caer y ninguna belleza es inmune a la corrupción
cuando el orgullo echa raíces. Y podría ser que el mismo espíritu que causó la caída de Lucifer esté trabajando silenciosamente en nosotros hoy, en nuestras decisiones, en nuestra ansia de poder, en nuestra resistencia a rendirnos. Lo que comienza como un susurro de orgullo puede convertirse en una tormenta de rebelión si no se enfrenta. Recordemos siempre la lección del portador de luz que se convirtió en adversario, que la humildad es el verdadero camino hacia la grandeza en el reino de Dios. Entre los 4 ángeles caídos más temidos, Semiasa sobresale como aquel cuya historia revela no solo rebelión, sino también seducción, conocimiento prohibido y devastación. Su nombre, que significa el que ve a Dios, sugiere un ser de gran discernimiento espiritual y autoridad, alguien que una vez estuvo cerca del trono del cielo. Según el antiguo libro de Enoc, un texto apócrifo venerado en algunas tradiciones judías y cristianas primitivas, Semiasa fue el jefe de los vigilantes, un grupo específico de ángeles enviados a la tierra con el noble deber de observar y guiar a la humanidad. Pero en lugar de preservar el orden divino, se convirtieron en agentes del caos. ¿No resulta impactante cómo aquellos destinados a proteger pueden convertirse en la misma fuente de destrucción? Al principio, Semiasa y sus compañeros vigilantes parecían cumplir fielmente su misión, pero su larga estancia entre los humanos los expuso a una tentación que nunca debieron enfrentar: el atractivo de la belleza terrenal. A medida que la humanidad se multiplicaba, nacieron hijas cuya hermosura fascinó a estos seres celestiales. El libro de Enoc relata cómo Semiasa, al ver crecer el deseo en el corazón de sus compañeros, les advirtió: temo que no quieran llevar a cabo esta acción, y yo solo cargaré con un gran pecado. Sin embargo, en vez de retroceder, los ángeles hicieron un pacto atándose con un juramento y una maldición, prometiendo cumplir su deseo prohibido. 200 de ellos descendieron al monte Hermón, un lugar maldito para siempre por su desobediencia. Semiasa y los vigilantes tomaron esposas para sí, rompiendo el límite entre el cielo y la tierra, y con su caída transmitieron secretos prohibidos a la humanidad: el arte de la guerra, las propiedades de las plantas, las señales de las estrellas e incluso la vanidad a través de la joyería y el maquillaje. Este conocimiento, en lugar de elevar al hombre, lo condujo a su colapso moral. ¿Qué ocurre cuando la sabiduría se corrompe por el deseo? El mundo comenzó a caer en el caos. La violencia se extendió como un incendio. La belleza de la creación se contaminó con orgullo, codicia y destrucción. De estas uniones nacieron los Nefilim, gigantes, cuya hambre y maldad no conocían límites. El libro de Enoc los describe escalofriantemente, y los gigantes devoraron las obras de los hombres, comenzaron a pecar contra aves y bestias, y devoraron la carne unos de otros y bebieron la sangre. No eran solo seres monstruosos en tamaño, sino en espíritu, agentes de devastación que sembraron terror en toda la tierra. ¿Puedes imaginar vivir en un mundo gobernado por gigantes que consumen todo a su paso? Dios, al ver la magnitud de la corrupción, se lamentó de su creación. Eligió enviar el gran diluvio para borrar la maldad y purificar la tierra. Solo Noé y su familia fueron salvados, pues permanecieron justos ante los ojos del Señor. Pero Dios no olvidó a los vigilantes. Su castigo fue tan aterrador como su pecado. El arcángel Rafael recibió la orden de atar a Semiasa y arrojarlo al abismo, un lugar de tinieblas y tormento, como se describe en Enoc 10. Arrójalo al desierto de Dudael, cúbrelo con piedras ásperas y átalo hasta el día del juicio. Semiasa y sus compañeros fueron sepultados bajo la tierra
condenados a permanecer encadenados durante 70 generaciones hasta su juicio final. Sus hijos los Nefilim fueron destruidos por el diluvio, pero algunos restos de su espíritu, fuerzas oscuras y desencarnadas, aún se dice que vagan por la tierra, buscando cuerpos que poseer y manipular. Podría ser que parte del mal y el caos que vemos hoy en el mundo sean ecos de esa antigua rebelión. La historia de Semiasa no es solo un relato de ángeles y gigantes antiguos, es una advertencia para hoy. Revela lo que sucede cuando la sabiduría se separa de la obediencia y cuando los dones divinos se usan para beneficio propio. Semiasa representa la caída de aquel que una vez vio a Dios, pero permitió que su visión se nublara con lujuria y arrogancia. Así como Eva fue tentada en el Edén, también los vigilantes fueron seducidos por la belleza de la creación en lugar de permanecer fieles al Creador. ¿Y qué hay de nosotros en un mundo lleno de conocimiento oculto, ofertas seductoras y compromiso espiritual? ¿Cómo permanecemos firmes? ¿Buscamos la sabiduría con humildad o perseguimos lo que nunca debimos conocer? La historia de Semiasa nos insta a guardar nuestra curiosidad, a respetar los límites que Dios ha puesto y a recordar que no todo conocimiento conduce a la vida. Algunos llevan únicamente a la destrucción. Azazel, un nombre envuelto en misterio, temor y juicio antiguo, es quizás uno de los más perturbadores de los ángeles caídos. Su nombre significa aquel a quien Dios fortalece, un título que alguna vez resonó con valentía, favor divino y poder. Según los textos antiguos, especialmente el libro de Enoc, Azazel no fue simplemente uno de los vigilantes que descendieron a la tierra, fue uno de los más peligrosos entre ellos. A diferencia de otros que se contaminaron con lujuria y curiosidad, Azazel corrompió el mismo tejido de la civilización al convertir el conocimiento en arma. Introdujo la violencia, la vanidad y la idolatría en la sociedad humana, transformando dones sagrados en instrumentos de destrucción. ¿Qué sucede cuando la sabiduría se despoja de santidad? Mientras los vigilantes enseñaban astrología y encantamientos, las transgresiones de Azazel fueron mucho más devastadoras. Enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos y armaduras, inaugurando la era de la guerra. Enseñó a las mujeres las artes seductoras del embellecimiento, revelando el uso del maquillaje, tintes de colores y joyería ornamental. El libro de Enoc relata, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos y escudos y corazas, y el embellecimiento de los párpados. Y hubo mucha maldad, y se descarriaron, y todos sus caminos se corrompieron. Enoc 8:1-3. ¿Puedes imaginar el momento en que la paz fue quebrada por el estruendo de la primera arma, o cuando la belleza se convirtió en herramienta de manipulación? En lugar de reflejo de la creación divina, este ángel caído, una vez honrado por su fuerza, se convirtió en la raíz misma de la perversión. Transformó los materiales de la creación en herramientas de muerte y la belleza divina en vanidad superficial. La corrupción se propagó como fuego, las costumbres, se volvieron viles los corazones humanos, crecieron violentos y la tierra gimió bajo el peso del pecado. ¿Acaso no seguimos viendo hoy su legado vivo en nuestra obsesión por el poder, las apariencias y la autoexaltación? Dios, al ver la destrucción desatada por Azazel, lo declaró responsable de todo el mal que había dominado la tierra. La justicia divina fue inmediata. El Señor ordenó al arcángel Rafael atar a Azazel de manos y pies y arrojarlo al desierto de Dudael, un lugar de desolación y tormento. Allí las piedras lo cubrirían, la oscuridad lo cegaría y esperaría el juicio final, como registra Enoc 10:4-6.
arrójalo a la oscuridad, y en el gran día del juicio será lanzado al fuego. Su castigo no fue solo prisión, sino una declaración divina de que ninguna corrupción queda sin castigo. La influencia de Azazel se extiende más allá de los textos apócrifos. En el libro de Levítico encontramos su nombre en un solemne ritual del Yom Kippur, el día de la expiación. El sumo sacerdote presentaba 2 machos cabríos ante el Señor. Uno sería sacrificado para limpiar los pecados del pueblo. El otro, llamado el macho cabrío expiatorio, sería enviado al desierto a Azazel. El sacerdote imponía sus manos sobre el animal confesando sobre él los pecados del pueblo, transfiriendo simbólicamente el peso de la iniquidad. Luego, el macho cabrío era llevado al desierto, al lugar donde residía Azazel. Levítico 16, 7-10. No es escalofriante pensar que incluso en los rituales más santos, el nombre de este ángel caído resuena como encarnación de toda impureza. Algunos eruditos argumentan que Azazel no se refiere a un ser, sino a un lugar desolado en el desierto. Sin embargo, otros creen que sigue vivo en espíritu, un poder real y caído detrás del caos, la tentación y la rebelión que vemos en el mundo. Después de todo su legado, incluye guerra, vanidad e idolatría, 3 fuerzas que continúan dividiendo a la humanidad y alejándola de Dios. Azazel sirve como un recordatorio sobrio de que no todo conocimiento debe ser abrazado y no todo don proviene de la fuente correcta. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos usando los dones de Dios para el bien o los estamos torciendo para beneficio propio? ¿Buscamos una belleza que honre a Dios o perseguimos ilusiones que nos alejan de Él? La lección de Azazel es profunda. El poder sin sabiduría es destructivo. La belleza sin pureza se convierte en engaño. El conocimiento sin Dios se transforma en maldición. Y como el macho cabrío enviado al desierto, debemos desechar nuestros pecados, nuestra vanidad y nuestra violencia para no encontrarnos también vagando lejos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué en tu vida debe ser enviado al desierto hoy? ¿Qué debes soltar para volver a lo sagrado, a lo santo, a la verdad? Beelzebub, su nombre, susurra a través de las páginas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como una de las figuras más temidas y elusivas de toda la Escritura. Conocido como el Señor de las Moscas, Beelzebub es quizás el más misterioso de los ángeles caídos, envuelto en capas de superstición, ira y corrupción espiritual. A diferencia de Lucifer, cuya historia se cuenta con grandeza y rebelión cósmica, o de Semiasa y Azazel, cuyas transgresiones son dramáticas y directas, la influencia de Beelzebub es más insidiosa, operando a través de la enfermedad, la infestación y el miedo. La tradición judía sostiene que Beelzebub fue adorado por los filisteos en la ciudad de Ecrón, uno de los enemigos más feroces de Israel. Ellos creían que ejercía control sobre las plagas, tanto causándolas como curándolas, y lo consideraban un Dios capaz de librarlos de la pestilencia o castigarlos con ella. ¿No es impactante que un ser creado para servir a Dios se convirtiera en símbolo de decadencia y muerte, venerado por naciones que se levantaron contra el pueblo de Dios? La Biblia nos da un vistazo inquietante de esta conexión en 1 Samuel capítulos 5 y 6. Cuando los filisteos capturaron el Arca del Pacto, la morada sagrada de Dios en la tierra, la colocaron en el templo de su dios Dagón. Lo que siguió fue un ataque divino. El ídolo Dagón cayó destrozado ante el arca, y tumores y plagas mortales se extendieron por las ciudades filisteas de Asdod, Gat y Ecrón. El pueblo clamó con miedo diciendo: «Enviad el arca del Dios de Israel», porque había una mortandad mortal en toda la ciudad. Y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo,
1 Samuel 5 o 10 o 12, se dieron cuenta de que sus dioses, incluido Beelzebub, eran impotentes ante el Dios de Israel. Desesperados los filisteos, consultaron a sus sacerdotes y adivinos qué ofrenda debemos enviar con el arca. La respuesta: réplicas de oro de los tumores y de los ratones que habían invadido su tierra, símbolos de la plaga que creían que Beelzebub controlaba. Su esperanza era apaciguar tanto al Dios de Israel como a su propia deidad oscura. Pero Dios no podía ser sobornado con ídolos. Su juicio fue justo y su sufrimiento sirvió de advertencia. ¿No vemos en esta historia un mensaje espiritual más profundo, cómo incluso cuando las personas reconocen su culpa, a menudo tratan de expiarla mediante medios enraizados en idolatría, en lugar de rendición? Beelzebub también se menciona en el Nuevo Testamento, donde ya no se le considera solo un dios extranjero, sino el príncipe de los demonios. En Mateo 12, cuando Jesús expulsó un demonio de un hombre ciego y mudo, la multitud asombrada preguntó: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos, cegados por la envidia y el miedo, acusaron a Jesús de expulsar demonios mediante el poder de Beelzebub. Jesús respondió con una claridad penetrante: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y si Satanás expulsa a Satanás, ¿cómo permanecerá su reino? Mateo 12, 25, 26. Él reveló lo absurdo de su acusación y declaró que su poder provenía del Espíritu de Dios, no del príncipe de las tinieblas. En ese momento, Beelzebub se convirtió en la encarnación del mismo Satanás, un nombre ya no atado solo a ídolos o dioses locales, sino al adversario definitivo del reino de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de la naturaleza de Beelzebub? No es solo un mito o una reliquia de la adoración pagana. Representa la enfermedad que se propaga en el alma, la impureza que contamina la verdad y la idolatría que reemplaza al Creador con lo corrupto. Él es el Señor de las moscas criaturas, atraídas por la decadencia y la podredumbre, simbolizando la descomposición espiritual que fermenta en la rebelión contra Dios. Hemos permitido que tal corrupción se infiltre en nuestras vidas sin darnos cuenta, y sin embargo, la historia de Beelzebub ofrece una lección poderosa. Los dioses falsos no pueden mantenerse ante la presencia de lo santo. No importa cuán fuerte pueda parecer el dominio de las tinieblas, ya sea a través de la superstición, el miedo o la guerra espiritual, el poder de Dios expone, juzga y finalmente vence. El regreso del arca a Israel simboliza el retorno de la verdad, la restauración del orden divino y la derrota de las fortalezas demoníacas. Reflexiona un momento. ¿Hay áreas en tu vida donde has intentado apaciguar la culpa espiritual con ofrendas en lugar de rendición? ¿Has dejado que las moscas de la duda, el miedo o la impureza aniden donde antes habitaba la fe? Beelzebub puede ser una figura aterradora en los anales de los ángeles caídos, pero su derrota ya está escrita. Cada acto de sanidad que realizó Jesús, cada demonio que expulsó y cada verdad que proclamó, nos recuerda que el Espíritu de Dios ya ha reclamado la victoria final. El desafío ahora es nuestro. ¿Seguiremos tolerando la decadencia espiritual o expulsaremos toda presencia falsa y devolveremos el arca a su lugar legítimo en nuestros corazones? Estos son los 4 ángeles caídos, cuyas historias se extienden desde las alturas del cielo hasta las profundidades del abismo: Lucifer, Semiasa, Azazel y Beelzebub. Cada uno estuvo alguna vez en la luz de la gloria de Dios creado para servir, proteger y glorificar al Altísimo. Pero cada uno a su manera eligió la rebelión sobre la obediencia, el orgullo sobre la humildad y la oscuridad sobre la luz. Sus nombres
ahora resuenan como advertencias no solo de rebelión cósmica, sino de las consecuencias de apartarse del orden divino. Lucifer, una vez el radiante portador de luz, buscó el trono del mismo Dios. En su orgullo, se convirtió en Satanás, el adversario del cielo y el tentador de la humanidad. Semiasa, el que ve a Dios, cayó no solo por orgullo, sino por deseo impuro y sabiduría corrompida. Como líder de los vigilantes, profanó el límite entre el cielo y la tierra, y a través de él vinieron los Nefilim gigantes que casi llevaron a la creación a la ruina. Azazel, una vez fortalecido por Dios, usó sus dones divinos para forjar armas de guerra y enseñar vanidad y seducción. La belleza y el conocimiento que poseía se torcieron y desvió a la humanidad hacia la violencia y la idolatría. Beelzebub, una vez un ser celestial, descendió al papel de Señor de las Moscas. Temido como un dios entre los filisteos, llegó a simbolizar impureza, plagas y dominio demoníaco. Para la época de Cristo, era conocido como el príncipe de los demonios, el espíritu detrás de los engaños espirituales más oscuros. Juntos, estos cuatro caídos representan distintos rostros de la rebelión, orgullo, lujuria, corrupción e idolatría. Y aunque han causado una destrucción incalculable y continúan vagando por la tierra en espíritu, su tiempo es limitado. No son la autoridad final. El mal puede persistir por una temporada, pero Dios ya ha escrito su fin. La Biblia revela su destino en el libro de Apocalipsis West a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, 1-2. Este momento divino marcará el principio del fin para toda potestad oscura que se haya levantado contra Dios. No solo Satanás y sus huestes serán arrojados al abismo, sino que los fieles, los que dieron testimonio de Jesús, los que rechazaron la marca de la bestia, los que soportaron la tribulación con valentía, reinarán con Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Esto no es solo profecía, es promesa. No importa cuán grande sea la oscuridad, no puede vencer la luz de Dios. No importa cuán fuertes sean las mentiras, no pueden silenciar la verdad. Y no importa cuánto dure el reinado del mal, su tiempo se acaba. ¿Qué significa esto para ti hoy? Que incluso cuando el mundo parece lleno de corrupción y caos, incluso cuando antiguos poderes aún susurran a través de la tentación y el sufrimiento, no estás indefenso. Eres parte de una historia mayor, una donde la justicia prevalece y la verdad no se retrasa. Tu fe, tus decisiones, tu obediencia, todo importa, porque al final, los que permanecen con Cristo se levantarán con Él en victoria. Estarás entre los que permanecen en la luz, o serás arrastrado por las voces de los que cayeron. Que las historias de estos 4 ángeles caídos sirvan no solo como advertencias, sino como llamados al valor, a la pureza y a una fe inquebrantable en aquel que jamás cae. Y así, la historia llega a su capítulo final, y más solemne, la última rebelión, el engaño definitivo y el juicio final. Después de los 1000 años de paz y reinado divino, Satanás será liberado una vez más, no porque Dios dude, sino para revelar los corazones de los hombres y completar el gran ajuste espiritual. La Biblia dice que Satanás saldrá de nuevo no humillado, no reformado, sino decidido a engañar a las naciones una última vez. Levantará a Gog y Magog, símbolo de las masas rebeldes en los 4 confines de la tierra, reuniéndolos como la arena del mar, innumerables y feroces para una guerra que no pueden ganar.
Esta multitud de tinieblas marchará sobre la tierra con audacia aterradora, rodeando el campamento del pueblo de Dios y la ciudad amada de Jerusalén. Pero tan rápido como el mal se levanta, caerá. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. Dios no permitirá que la batalla final se prolongue. La rebelión será aplastada en un instante, no por ejércitos humanos, sino por fuego divino, y entonces vendrá el juicio final e irreversible. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Este no es solo el fin de Satanás, es el fin de toda mentira, toda tentación, todo poder caído que se opuso al reino de Dios. Lucifer, Semiasa, Azazel, Beelzebub, todos los que se rebelaron y arrastraron a otros a la ruina, compartirán el mismo destino. No habrá más susurros de mal en las sombras, no más tronos falsos, no más temor. Este es el destino de los ángeles caídos y el triunfo del Altísimo. Pero incluso ahora, antes de que llegue ese día final, cada uno de nosotros se encuentra en una encrucijada. ¿Seguiremos el camino de la rebelión y el engaño, o permaneceremos fieles y estaremos entre los santos que heredan el reino? Esto no es solo profecía, es un llamado a prepararse a resistir y a alinearse con la victoria eterna que pertenece a Dios y a su pueblo. El fin de los ángeles caídos es seguro, pero tu historia aún se está escribiendo. ¿De qué lado de la eternidad estarás cuando descienda el fuego y la verdad sea revelada? Ahora vayamos más profundo, porque el fin de los ángeles caídos no es solo una narración de juicio e ira divina, también es un espejo que se alza ante la humanidad, revelando las decisiones, batallas y realidades espirituales que a menudo pasamos por alto. Aunque su destino final está sellado, la influencia de estos seres rebeldes sigue resonando en el mundo de hoy. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la tentación golpea en tus momentos de mayor debilidad, o por qué el engaño suele presentarse como verdad? Los mismos espíritus que una vez desafiaron a Dios en el cielo, ahora buscan seducirte hacia sutiles rebeldías aquí en la tierra. El orgullo de Lucifer aún susurra a través de la cultura de la autoexaltación. La lujuria de Semiasa, por el conocimiento prohibido, persiste en la búsqueda desenfrenada de poder y sabiduría oculta. La corrupción de Azazel sobre los dones divinos prospera en un mundo obsesionado con la vanidad, la guerra y la dominación. Y el hedor de Beelzebub a la putrefacción aún perdura donde quiera que arraiguen la impureza, la falsa adoración y la opresión demoníaca. Estos no son mitos distantes, son fuerzas presentes, buscando corazones para invadir, mentes para oscurecer y almas para atrapar. Y aquí está la verdad inquebrantable: no eres impotente, no estás solo. La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esta guerra espiritual no se gana con fuerza física, sino con la armadura espiritual, la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración constante. ¿Por qué habría de escribir Pablo esto si el peligro no fuera real? Y si eres seguidor de Cristo, debes saber esto: ya estás reclutado en esta batalla. La cuestión es, ¿estás luchando o estás dormido? A medida que se aproxima el juicio final, ahora es el tiempo para que los escogidos de Dios se levanten no con temor, sino con valentía. El Apocalipsis no termina en desesperación. Termina en victoria, con la nueva Jerusalén descendiendo y Dios mismo habitando con su pueblo para siempre. El mismo fuego que consume las fuerzas de la oscuridad
purifica a los fieles y prepara la tierra para la gloria eterna. Entonces, ¿qué debes arrancar de tu vida para estar verdaderamente listo para ese día? Hay ídolos a los que aún te aferras, mentiras que has aceptado como verdad, heridas que se han convertido en puertas abiertas para la influencia del enemigo. Deja que la caída de estos 4 ángeles sirva tanto de advertencia como de llamada de atención. Sus historias fueron escritas para que disciernas las tácticas del enemigo, resistas sus artimañas y camines en la luz del que los conquistó a todos. Jesucristo no vino solo a salvarte del pecado, vino a darte autoridad sobre la oscuridad. Como dice Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». No fuiste creado para ser atormentado, manipulado o esclavizado por los espíritus que cayeron. Fuiste creado para gobernar y reinar con Cristo. Las cadenas que atan a Satanás no tocarán a aquellos que están cubiertos con la sangre del Cordero. Así que prepárate, examina tu corazón, vigila las señales, vive como aquel que ya conoce el desenlace, porque el fin de los ángeles caídos es solo el comienzo de un reino eterno, un reino donde tú, elegido por Dios, eres llamado no a caer, sino a levantarte. Y ahora, mientras se despliegan las últimas páginas de este drama cósmico, debes entender esta batalla ya no se trata solo de ángeles y de antiguas rebeliones. Se trata de ti. Vives en medio de la historia entre la caída y el juicio final. La guerra espiritual que comenzó en el cielo ha descendido a la tierra, y aunque no lo sepas, estás de pie en el campo de batalla. Las fuerzas que engañaron a 1/3 de la hueste celeste todavía intentan engañar los corazones de la humanidad. Quieren distraer tu mente, agotar tu alma, hacer que tu propósito se olvide. Quieren que creas que el pecado no importa, que la pureza está obsoleta y que las promesas de Dios están demasiado lejos para aferrarse a ellas. Pero recuerda lo que dijo Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No fuiste elegido para ser devorado. Fuiste elegido para ser victorioso. Los ángeles caídos, Lucifer, Semiasa, Azazel y Beelzebub, representan todo lo que Dios aborrece: rebelión, corrupción, perversión y destrucción. Pero tú representas todo lo que el reino de los cielos sostiene: obediencia, verdad, santidad y vida eterna. Su futuro es fuego. El tuyo es gloria si te mantienes fiel. Por eso el llamado a la santidad importa ahora más que nunca. No una santidad fría y legalista, sino una caminata apasionada, llena del Espíritu y sin temor delante de Dios. Una vida que resiste la concesión, un alma que no retrocede ante la oscuridad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero los leones no rugen a los ya capturados, rugen para intimidar a los libres. Tú sigues siendo libre, así que toma este momento en serio. Tómalo como tu recordatorio divino. Purifica tu hogar, guarda tu mente, habla vida sobre tu propósito, cubre a tu familia en oración. Elige la fe aun cuando el mundo exija miedo, porque cuando suene la trompeta final y los libros sean abiertos y descienda el fuego del cielo para consumir todo lo que es impuro, solo los sellados en Cristo permanecerán. El destino de los ángeles caídos está sellado, su fin es seguro, pero tu destino aún se escribe con la tinta de tus decisiones, tu fe y tu obediencia a Dios. Levántate ahora, ponte la armadura, camina en la autoridad que Dios te ha dado. Vive como quien ya sabe cómo termina esta historia, porque ya lo sabes.
Al llegar al final de este profundo y sobrecogedor viaje hacia la historia prohibida de los 4 ángeles caídos encadenados bajo el río Éufrates, recordamos cuánto permanece oculto bajo la superficie de las Escrituras, esperando ser descubierto por quienes buscan con discernimiento y reverencia. Estos 4 seres, antaño gloriosas creaciones del cielo, eligieron la rebelión y fueron arrojados a cadenas bajo uno de los ríos más antiguos del mundo. Y sin embargo, su historia no se trata solo de juicio, es una advertencia, un espejo y un llamado a la vigilancia espiritual. ¿Qué lecciones podemos extraer de su caída? Que el orgullo precede a la destrucción, que el poder sin obediencia se convierte en arma de caos, y lo más importante, que incluso los ángeles más poderosos están sujetos a la voluntad y la justicia de Dios. Un día, según la profecía, serán liberados, pero solo por un breve y aterrador momento antes de la victoria definitiva de Cristo. Muchas gracias por ver este video. Si esta historia te conmovió, si despertó preguntas o te dio claridad, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas para más misterios bíblicos y perspectivas espirituales, y compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees sobre estos ángeles encadenados? Compártelo con alguien que disfrute adentrarse en las verdades ocultas de la Biblia. Y si sientes el impulso de apoyar esta misión, puedes hacerlo mediante Super Thanks. Hagas lo que hagas, te agradezco sinceramente solo por estar aquí. Que Dios te bendiga con sabiduría, discernimiento y una fe inquebrantable mientras continúas tu camino. Hasta la próxima. Mantente vigilante y bendecido.